significaba? Ya sé lo que le voy a dar. ¿Qué significaba? Que el reino, como él lo describe, es una red. El Señor va a ir utilizando todo el lenguaje que ellos conocen y utilizando las cosas que ellos conocen. ¿Para qué? Para que puedan realizar la obra que el Señor les está enviando a hacer. Y eso es algo, una enseñanza para nosotros mismos. El Señor me está pidiendo algo, pero yo no sé si puedo. No, si el Señor te lo pide, es porque Él ya antes te ha preparado, te ha dado la gracia para que tú puedas responder a ello. Y es lo mismo que vimos con Juan Pablo, ¿verdad? Juan Pablo era actor y le hubiera querido ser actor y el Señor lo llama. ¿Y qué hace? Primero, ¿qué hace antes de llamarlo al sacerdocio? Cuando entran los nazis, usa su don para mantener de manera clandestina, a través del drama, mantener viva la cultura polaca. Pero después el Señor, que lo quitó de un escenario chiquitito, lo puso en el escenario más grande, que era el escenario del mundo. Y por eso donde él iba eran millones los que iban a escuchar. ¿Cuándo se hubiera imaginado Karol Wojtyła que de su escenario escondido en una casa iba a estar en el escenario más público, que es la humanidad entera? Pues entonces el Señor, ya saben por qué se coloca. Su misión primariamente es en Cafarnaúm y en todo el lago de Galilea, porque era la vía por la cual todos los demás países del Medio Oriente podían conectarse con Israel. Así que por aquí pasaban los que venían de cualquier otro país y aquí lo escuchaban. Venía gente de Tiro y Sidón, después por eso el Bas, que es hoy Líbano también. Pues tenían que venir por esta zona, no había otra carretera abierta para conectarse. Siria. Aquí Siria, todo, Irak, todo el Medio Oriente. Así es que Jesús aquí se le llama su ciudad porque aquí él empieza su predicación, aquí hace los mayores milagros, todos los mayores milagros son alrededor del lago y principalmente en Cafarnaúm. ¿Cuál es el primer milagro? La sanación de la suegra de Pedro. ¿Cuál es el segundo? La multiplicación de los panes. El siervo del centurión. Y es muy interesante eso, porque cuando el padre estaba explicándonos y leía las escrituras, ¿qué le dice la gente de Cafarnaúm cuando el centurión es un romano, no es un judío? Pero era el que construyó la sinagoga. A veces los católicos nos echamos monedas y viene alguien que ni siquiera cree y te da un montón de dinero para construir algo para Dios. Eso es lo que hizo. El centurión era un hombre bueno, un hombre que daba libertad, como dijo el padre, a los judíos de profesar su fe y de vivirla libremente. ¿Qué le dice la gente? Haz el milagro, pues él se lo merece. A mí eso me encanta, él se lo merece, que quiere decir recompénsale su generosidad. Y eso es una cosa que tenemos que saber, que el Señor recompensa nuestra generosidad. Yo no estoy hablando aquí del evangelio de la prosperidad, ustedes saben quién es. Estoy hablando que el Señor recompensa siempre nuestra generosidad. No significa, como creen uno, ay, da dinero del 10% porque el Señor te va a multiplicar y te va a dar no sé cuánto. No, lo que significa es lo que tú necesitas, el Señor te lo va a recompensar. Al centurión no le construyó una casa, al centurión le sanó a su siervo. Y qué lindo, ¿verdad? Que de un centurión nosotros tenemos una de las palabras más hermosas que decimos en la Santa Misa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Eres digno que entres en la de Pedro. Pues la mía no. Pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. Por eso que dice Jesús, en todo Israel no he encontrado a nadie con una fe como esta. Porque nosotros, y de verdad, nosotros los católicos fallamos muchísimo.
Si no me toca el que tiene el don de sanación, no me sano. Hermanos, el que sana es Jesucristo. Una sola palabra suya bastará para sanarme. No estoy con esto poniendo y minimizando a las personas que Dios ha escogido para tener un don de sanación. Pero la gente está en santísimo expuesto y la gente está queriendo tocar que me toque el que sana, el que tiene el don de sanación. Mijito, el don de ese se va a morir y Jesús está aquí presente. ¿Quién es el que te va a sanar? O sea, son como inmadureces de nuestra fe, inmadureces de nuestra espiritualidad. Ahora, el que tiene el don de sanación tiene que ponerlo al servicio del cuerpo místico, que es la iglesia. Pero la iglesia tiene que tener, la iglesia nosotros, tiene que tener la madurez de decir, pero si está Jesús ahí, el que tiene el don de sanación, que ore, para que la gente se sane. Pero nosotros no tenemos que estar tocando o que me toque el que sane para ser sanado. Una sola palabra tuya, Señor. No importa si yo estoy a 30 kilómetros de ti. Una sola palabra tuya bastará para sanarme. ¿Y qué le pasó al siervo del centurión? Se sanó. ¿Y a qué hora se sanó? Cuando el centurión le dijo, no soy digno que entre en mi casa más. Una palabra tuya bastará para sanar. En ese momento el poder del Señor llegó al centurión, al siervo, que es por ahí, va para allá. Por ahí estaba la casa del centurión. Y en ese momento el poder del Señor lo sanó. Lo sanó. Qué hermoso, ¿verdad? Que un centurión nos enseñe tanto. Aquí no. Aquí el Señor también nos quiere dar una lección. Vuelve otra vez que su amor y su salvación no tiene excepción de personas. Y segundo, de que tenemos que no tener el cerebro cerrado, de que el Señor puede hablarnos a través de cualquier persona. Fíjense que la iglesia introduce en la liturgia las palabras de un centurión romano. Las palabras más bellas antes de recibir la Eucaristía. Y yo siempre digo, si una sola palabra suya basta para sanarnos, ¿qué será recibir su cuerpo y su sangre? Lo que pasa es que tal vez no nos damos cuenta lo que tenemos dentro de nosotros, que es a Jesús mismo. El mismo que tenía el centurión enfrente, pues lo tenía de frente, no lo tenía adentro. Nosotros sí tenemos el poder de Jesús eucarístico dentro de nosotros. ¿Qué otra cosa pasa aquí? ¿Se acuerdan ahorita que estábamos en la iglesia viendo la casa de Pedro todos agachados, verdad? Y yo decía, así tenían que estar los hombres que trajeron al paralítico y metieron al paralítico por el techo. O sea, todos los que estábamos parados alrededor, estábamos en el techo de la casa de Pedro. O sea que nosotros estamos en el lugar donde bajaron al paralítico. Que para mí es uno de los pasajes más hermosos del Señor. Y eso sucede ahí en la casa de Pedro. Estaba tan llena la casa de Pedro, empezaba a llenarse, empezó a ser casi como una sinagoga, ¿verdad? Pero ya no, de las antiguas, sino ya empezó a ser casi, la iglesia empezó en la casa de Pedro. Y se llenaba de gente que quería escuchar al Señor o que traía a sus enfermos. Y entonces querían meter estos amigos a este paralítico de tantos años y no lo podían meter porque había mucha gente. Pero el amor, hermanos, es creativo. El amor es creativo. Y dijeron, no podemos por las puertas, pues por el techo. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Decir, pues si nos bloquean por aquí, pues vámonos por el lugar más chiquitito, porque a nadie le interesa el chiquitito, ¿verdad? Y en el chiquitito nadie te pone obstáculos. En los expresos sí te los ponen. Si tú quieres ir por los caminos rápidos, grandes y anchos, no vas a avanzar. Vete por el más difícil, el más angosto, el más puntiagudo, el más cuesta arriba y vas totalmente libre. Irás un poco más despacio, pero con plena libertad. Pues a ellos, como el amor es creativo, dicen no, este es el único chance de que nuestro amigo se sane.
vamos a subirnos al techo con el paralítico y le vamos a abrir un hoyo al techo de la casa de Pedro. No sabemos si después le pagaron el techo. Pero vamos a bajar al paralítico. Y ustedes ya saben qué belleza lo que sucede, ¿verdad? Imagínense el Señor predicando, hablando y de repente ve que van bajando a un paralítico. El Señor tuvo que haberse en su corazón gozado de ver el amor. Enternecido. Así, una ternura de ver que estos hombres hicieron lo que hicieron por su amigo. Hermanos, el Señor se enternece cuando nos ve a nosotros hacer sacrificios por los demás. Y ahí es donde Él actúa. Entonces, ¿qué le presentan? Un paralítico que tiene años de años. Y paralítico de esa época, hermanos, no es el paralítico de hoy. Porque el paralítico de hoy, primero que hay terapia física, hay un montón de cosas. El paralítico de hoy hasta puede andar en sillas eléctricas. El paralítico de esa época quedaba postrado en su casa, a expensas de la caridad de alguien que lo quisiera por lo menos darle un paseíto, porque eran 4 los que tenían. Porque era una tela con 4 palos. Y el Señor, ya vemos el diálogo que sucede con este hombre, ¿no? Ya lo que sucede con la sanación de este hombre. Y es que el Señor, cuando ve aquello, le dice que no solamente lo va a sanar en el cuerpo, sino que le va a perdonar sus pecados. ¿Qué es la importancia de eso y por qué el Señor lo hizo? Porque de nada nos sirve tener un cuerpo sano si nuestra alma está enferma por el pecado. Y lo que el Señor quiere hacer ahí es decir, yo he venido a redimir al hombre completo. Yo no soy solamente un sanador. Yo soy ante todo el Redentor. Y el Redentor sana a la persona completa, empezando desde la herida más profunda que es el pecado. Hermanos, si nosotros pensamos que una enfermedad física es grave, lo cual es grave, y se sufre mucho por ella, no se compara a la enfermedad del pecado. Lo que pasa es que no la vemos, pero vemos sus consecuencias en nuestra propia vida. Entonces aquí ya empieza un problema porque lo llaman blasfemo, como nadie puede perdonar pecados si no es Dios. Y lo que está queriendo Jesús decir es, yo soy Dios y soy hombre. Soy verdadero Dios y verdadero hombre. Y tengo la autoridad. Si tengo autoridad para levantarte después de tantos años de estar inválido, si tengo esa autoridad, tengo más autoridad para perdonarte tus pecados. Lo que Dios está queriendo es que todos los que están ahí empiecen a darse cuenta que no es un solo Dios, un profeta buenísimo, no, que es el Hijo de Dios y que tiene autoridad divina para perdonar los pecados. Eso sucede en la casa de Pedro. Entonces suceden 2 sanaciones en la casa de Pedro. La de la suegra, que a mí me encanta porque la suegra se levanta, tenía meses enferma, estaba por morir, la sana, se levanta y ¿qué hace la suegra de Pedro? Exactamente, se pone a servir. Dios te sana del alma, Dios te sana el corazón, Dios te sana relaciones, Dios te sana memorias, experiencias del pasado o presente. Dios te sana de la manera que te sana a ti personalmente. ¿Cuál es la respuesta más adecuada a esa sanación? El servicio. Ponerse a servir a Dios y a los hombres. Y nos podemos imaginar a la suegra de Pedro, no está escrito, pues entonces nunca acabamos de leer la Biblia. Pero nos podemos imaginar que la suegra de Pedro empezó a cocinarle a todas las multitudes que venían a escuchar a Jesús.
alimentarlos, ¿verdad? Porque sobre todo en esa época lo que la mujer más hacía era cocinar para su familia. Bueno, de repente se dio cuenta que su familia era muy extendida. ¿Por qué Jesús se establece en la casa de Pedro? También es importante aquí, porque aquí, muy cerquita de aquí, vivía otro personaje que no le caía nada bien a Pedro. Mateo. El famoso Mateo. ¿Por qué le caía mal a Pedro? Porque recaudaba los impuestos. Porque era él que le cobraba los impuestos cada vez que él cogía pescados y los vendía. Pedro tenía un serio problema interior de rencor, de rechazo contra Mateo. Y me imagino que Mateo con él. Entonces imagínense ustedes a un pescador que se mata la vida tratando de coger unos cuantos pescados para vender y mantener su familia. Y luego aquí tenemos a Mateo, uno que trabaja para los romanos, que está extorsionando al pueblo judío, sacándole taxes y subiéndole lo que están haciendo ahora, de tratar de subir los taxes, él cogiendo taxes y taxes. Entonces esta pobre gente matándose, trabajando, y la mayoría del dinero caía en manos de Mateo. Y él tenía que entregar, pues se quedaba con su buena parte, ¿verdad? Y entonces viene el Señor y ¿qué hace? Llama a Pedro. ¿Y a quién llama? A Mateo, que es evangelista. Ustedes se pueden imaginar a Pedro, porque el Señor tiene que estar derrumbando todo el tiempo las lógicas humanas. Y el Señor vino a reconciliarnos. Y viene y el Señor le dice: Mateo, ¿quieres seguirme? Y no le preguntó a Pedro, no le dijo: Pedro, ¿te gustaría incluir en tu comunidad a Mateo? Porque el tiempo de ahora, que todos me tienen que pedir permiso, dirían: ay, ¿cómo Jesús no me consultó? Está en mi casa, yo lo he acogido y no me consultó. Elegir a Mateo, porque yo le hubiera dicho: no, o mi casa o Mateo. Pero el Señor no tiene nada que preguntarnos a nosotros. Él hace lo que quiere. El Señor es Dios. Y elige a quien quiere, cuando quiere, como quiere. Por eso ni tampoco hay que preguntarse. A mí cuando me dicen: ay, madre, pero ¿por qué me elige a mí? ¿Qué te importa? ¿Por qué te elige a ti? Si nadie te lo va a contestar. Ni en el cielo se te va a contestar. Porque Jesús te va a decir por puro amor. No pierdas tiempo. Hay gente que pasa años preguntándose: ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Porque en vez de estarte preguntando ¿por qué yo? Trabaja y haz algo por el reino de los cielos. Pero imagínense lo que significa que en la comunidad de Jesús, la familia que Él empieza a construir, hay enemigos. Está Pedro, está Mateo. Imagínense cuando el Señor los ponía a rezar. Ya me imagino a Pedro en aquella esquina y a Mateo para allá. Pedro tenía problema con el perdón. Por eso el que le pregunta al Señor: ¿cómo cuántas veces hay que perdonar? Y yo estoy segura que él pensó que Jesús le iba a decir: unas 5 veces, Pedro. Unas 5 veces, lo más, Pedro, lo más. Unas 5 veces. Y le dice el Señor: 70 veces 7. Y el número 7 es plenitud. O sea, siempre hay que perdonar. Qué bello es lo que va pasando a través del tiempo, y Pedro y Mateo, de ser enemigos, llegan a ser hermanos, más que amigos, hermanos. Tú puedes ser amigo de muchos, pero hermano en la fe, hermano en la misma comunidad de fe, no es con todo el mundo. Así es. Pedro no escribió ningún evangelio, pero Mateo sí.
Ahora les quiero mostrar una cosa hermosísima. El evangelista que más habla de Pedro es Mateo. Qué bello, ¿verdad? Hasta dónde llega la sanación del corazón. No habla mal de Pedro. El que más cuenta la relación de Pedro con Jesús y los eventos de Pedro es Mateo. Qué bella la sanación que hace el Señor en Mateo. Para Dios nada es imposible. Una sola palabra tuya para sanar. También aquí, ¿qué más pasa? Aquí pasa un montón de cosas. El centurión. Espérense que estoy aquí localizándome yo en el mapa. Orientándome. Las sanaciones, el paralítico y bueno, y la elección de Mateo. Pasa en esta zona. La curación del endemoniado también. También en Genezaret, un poquito más para allá, es la sanación de un endemoniado. Y el leproso. Y más para allá, lo vamos a ir viendo cuando vayamos en el barco, vamos a ir viendo los nombres de las ciudades. ¿Se acuerdan lo de los cerdos que los espíritus salieron de los hombres y se metieron en los animales y cayeron al agua? Un poquito más para allá. Entonces, fíjense una cosa. Aquí el Señor, que ha escogido a pescadores, quiere explicar lo que es el reino de los cielos. Ay, Dios mío, ¿cómo explicar qué es el reino de los cielos? Porque Jesús vino a enseñarnos el reino de los cielos, cuál es su esencia, en qué consiste, a testificar ese reino, a enseñarnos cómo vivir en ese reino y cómo servir en ese reino. Por eso, hermanos, hay que leer mucho el Evangelio, porque cuando yo veo a la gente en los retiros peleándose, yo quiero la cocina, no, yo quiero hacer que llevo el rosario, no, yo quiero... Nadie de esta gente está en el reino, ¿eh? Están en un retiro, pero no están en el reino, ni haciendo las cosas como el reino pide. Y ustedes saben que ellos saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ay, no, ¿por qué a mí me pusiste a vender tickets cuando yo quería vender en el bookstore? Nada de eso está en el Evangelio. Dice, el que quiera ser más, el que quiera ser grande, que se haga chiquitito. Entonces yo no oigo a nadie que dice, bueno, sí he oído a almas humildes que dicen, a mí me ponen a limpiar los baños. A mí me ponen a limpiar los baños. En el reino todo cambia, hermano. El reino necesita una transformación de 360 grados de nuestra forma de pensar. Yo me acuerdo cuando yo me consagré, en esa época, hace muchos años, cuando yo era muy jovencita, y parece que era un poquito bonita. Todo el mundo decía, qué desperdicio, ¿por qué te están haciendo monja? Y no había cosa que a mí me diera más rabia que a mí me dijera eso. Como que al Señor hay que darle lo feo. Lo que sobra. Y entonces yo, como me ponía brava, decía, no. ¿Tú crees que yo soy bonita? Pues con más razón me voy a dar al Señor, porque al Señor se le da lo mejor. A lo mejor, por eso hay que darle lo mejor en un templo, hay que darle lo mejor en una capilla, hay que darle lo mejor en nuestra vida, no lo que nos sobra. No lo que nos sobra. Darle al Señor lo que nos sobra es hacerlo a Él, no ser ni siquiera segundo ni tercero, ser lo último en nuestra vida. Pues aquí el Señor les empieza a hablar a los apóstoles, que lo están empezando a seguir, y a los discípulos, sobre lo que es el reino. Pero como no se lo puede explicar con palabras que ellos no entiendan, pues son pescadores. Tiene que hablarles con realidades. Como el Señor nos habla a nosotros en nuestros eventos diarios, se los tiene que hablar a ellos. Y por eso Él dice que el reino de los cielos es como un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo conocía lo que era un grano de mostaza. Ahora, hermanos, pónganse a pensar. Si ustedes son Jesucristo, que no lo son, ni yo tampoco, si nos dicen, ¿cómo yo explico lo más grande que existe, que es el reino de los cielos?
¿Con qué ejemplo? Si soy cubana, digo, el reino de los cielos se parece a un mamey. Mamey. Si soy nicaragüense, se parece a un mango. A un jocote. No, un jocote muy chiquito. ¿Cuál es la fruta the greatest, the biggest American fruit? Watermelon. And if it's America, the kingdom of heaven is like a watermelon. I mean, we will use examples of big things. El Señor usa el ejemplo más chiquitito. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza. La semilla más pequeña que existe. Imagínense, aquí viene el Señor y dice, déjame limpiar el templo de las mentes, ¿eh? Porque están llenos de pensamientos sobre Dios que no son ciertos. Les voy a enseñar qué es el reino de los cielos. Una semilla de mostaza chiquitita, pero a la medida que va pasando el tiempo, se va abonando. ¿Y cómo se abona? Con la oración, con la penitencia, ante todo con la recepción de los sacramentos, con la lectura orante de la palabra, con el ejercicio verdadero y práctico de las virtudes. Esa semilla va creciendo y creciendo hasta que llega a ser un árbol donde muchos pajaritos pueden recostar. ¿Cuál es nuestra misión, hermano? Crecer, hacer un árbol fuerte. No yo querer todo el tiempo estar recostada, no. Yo ser un árbol fuerte, donde las almas débiles o las que están viniendo por primera vez se puedan recostar en mis ramas. Pero, ¿cuál es el problema? Que la mayoría de nosotros queremos vivir recostados. Y nosotros no estamos llamados a eso. Estamos llamados a crecer, a ser fuertes, sólidos, firmes, consistentes. Para que las almas que están encontrando al Señor, que no saben nada, puedan venir y recibir instrucción de nosotros. Las almas que están desorientadas pueden recibir orientación. Las almas que se sienten solas pueden recibir la compañía verdadera, que no soy yo el centro. Porque hay mucha gente que le encanta ser acompañante de toda la gente, pero para yo ser el protagonista de la compañía. Nosotros tenemos que acompañar a la gente para llevarlos de la mano hacia quién. Jesús. Hacia Jesús. Jesús es el protagonista y el centro de toda la vida. Amén. Entonces, ¿qué es la primera lección de la parábola? Que en el reino todo empieza chiquitito. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que todo el mundo lo quiere todo grande, y más en nuestra época. A mí me cae a veces tan mal. Lo que pasa es que ya aprendí a mortificar esa parte. ¿Cuántas son ustedes? Nunca me preguntan ¿quiénes son ustedes? ¿Cuál es la espiritualidad? ¿Cuántas son? O sea, el número. Perdón que es un financiero aquí, pero todo es número. Y todo tiene que ser grande y todo tiene que ser rápido. Hermanos, en las cosas del reino de Dios todo es bien despacio. Todo es despacio, obstaculizado. Miren la misma vida de Jesús. 30 años antes de poder predicar públicamente. Todo es despacio, todo requiere mucho trabajo. Eso lo dijo en el Evangelio dice, mi padre y yo trabajamos mucho, ustedes deben de trabajar arduamente. El problema más grande que tenemos hoy, todo el mundo quiere un nuevo apostolado. Lo que sobran en la iglesia son apostolados. Pero todo el mundo quiere empezar desde arriba. Nadie quiere empezar desde abajo. Y el reino de los cielos hay que empezar como semilla de mostaza. El otro ejemplo, no voy a dar todos los ejemplos, pero usó el tesoro y la perla. Ese me encanta. ¿A quién quiere encontrar su tesoro? Yo de chiquita andaba toda la vida, según yo, me iba a encontrar un tesoro en cualquier parte.
Yo soñaba con un baúl lleno de oro así, como las películas. Todos buscamos un tesoro en la vida y cada uno le da un nombre a ese tesoro. El tesoro es, la ciudad más linda donde vivir, el marido más guapo, el más bueno. O buscamos, la amiga o el amigo mejor. Pero sin embargo el Señor está empezando a desbaratar. Los pobres pescadores estos que no me quiten tanto taxes, el tesoro de ellos eran los pescados. El Señor dice, no, el reino de los cielos es como un tesoro. Pero un tesoro escondido. O sea, que requiere que nosotros vayamos, caminemos y vayamos a buscarlo. Por eso la gente venía de todos lados caminando a escuchar al Señor, quien era el tesoro. Hay que caminar, hermanos. No podemos esperar que Jesús venga a hablarnos a nosotros. Hay que ir donde está Él. Hay que encontrar ese tesoro. Y una vez que se encuentra el tesoro que es Jesús, ¿cuál es la consecuencia de eso? Lo deja todo, lo vende todo. Se vende todo, se deja todo. Por eso es que el Señor cuando llamaba a los apóstoles decía, sígueme y déjalo todo. Y en la historia eso sigue repitiéndose, porque todo lo que hizo Jesús continúa sucediendo en la historia hasta el fin de los tiempos. Hay hombres y mujeres a los que el Señor nos dice, y déjalo todo. Y hay que dejarlo todo. Desafortunadamente aquí solo hay un padre, y ya vimos 7 monjitas. Pero a nosotros, como yo le digo a los testigos de Jehová, nosotros sí somos los 144,000. Epa, ahí vamos. Perdón, señor, perdón. Sí, porque para ellos los 144,000 son los que se salvan nada más, ¿verdad? Que no tiene sentido porque ellos son 1,5 millones. Pero no leen el versículo siguiente, que dice que los 144,000 son los que dejaron todo y son vírgenes y siguen al Cordero donde quiera que los mande. Esos somos nosotros. Entonces ellos sí son de las 144,000. Hermanos, pero en la historia el Señor sigue llamando a hombres y mujeres que les dice, déjenlo todo. Yo voy a ser su único tesoro. Por eso nosotros en nuestro voto de castidad usamos la palabra, en nuestro voto de pobreza, que Jesús sea nuestro único tesoro. Renunciamos a todo para que Jesús sea nuestro único tesoro. Y después lo compara a una perla, pero una perla no cualquiera, no chipi chipi, no, perla fina, que cuando se encuentra la perla del gran valor, ¿qué pasa también? Vamos a venderlo todo. Se vende todo y regresa con alegría, porque hay unos que venden todo y dicen, no sé si quiero. Esas vocaciones de, no sé. Es que imagino. No voy a ver a mi mamá y a mi papá por 3 años. Es que, no. ¿Cuál es la alegría si has encontrado la perla de gran valor? Puedes sentir ciertos sentimientos y cierto sufrimiento al despegarte, pero la alegría es más grande que el dolor de lo que dejas. Como dice San Pablo, ¿verdad? A mí me encanta, él es más fuerte que yo, porque San Pablo dijo, todo lo considero basura. Todo lo demás lo considero basura ante el conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor. Mi Señor, yo no digo basura, todo lo considero que se puede dejar. Se puede dejar ante el conocimiento de nuestro Señor. Y para terminar, el Señor compara el reino como una red. Eso sí lo entendían clarísimamente, ¿verdad? Lo de la perla, como deseo, nunca la habían visto. Pero la red sí. Dice, sucede que como el reino de los cielos es como una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces.
Una vez llena, los pescadores la sacan a la playa, se sientan, seleccionan los buenos pescados y también seleccionan los malos. ¿Y qué hacen con los malos pescados? Lo tiran. Así que el Señor está diciendo también que en el reino hay que ser bueno, ¿ah? Que los malos pescados los tiran. O sea, al reino no entra cualquiera. Los que predican que al reino entra cualquiera, no sé de qué reino están hablando. Al reino de los cielos entran los que aman, sirven y siguen los mandamientos del Señor. Y en esa red se tira. La iglesia es una barca que tira una red. Y cuando se llena de pescados, la trae. La iglesia no sabe qué clase de pescados hay ahí hasta que pasan unos mesecitos, ¿verdad? Y la que lucía de lo más nice le dice 4 cosas al párroco. Hermano, la red, usa la red por una razón. Porque después, más tarde, un poquito más para allá, el Señor va a hacer la pesca milagrosa y va a encarnar esta palabra. Va a hacer que esa red que estaba vacía, que Pedro venía peleando porque no pudo coger ningún pescado, como nos pasa muchas veces a nosotros. Yo digo y digo, nadie en mi casa quiere rezar. Yo hablo y mi esposo no quiere ir a misa. O sea, ese pasar toda la noche sin poder pescar en nuestra vida se manifiesta de muchas razones. Pero cuando el Señor llega y el Señor dice, tiren, vuelvan otra vez al mismo lugar, vayan al lago. Ay, Señor, pues he estado toda la noche, al mismo lugar. Y tiren la red donde yo les diga. Aquí viene la clave. No es tirar la red como yo creo, ni hablar como yo creo, ni estar diciendo como yo creo, sino es como el Señor dice y en el lugar que dice y a la hora que Él dice. Y ahí es donde se hace la pesca milagrosa. Por lo tanto, el Señor utilizó ese ejemplo y después lo iba a encarnar para que lo entendiera. Así es que el reino de los cielos es una semilla de mostaza, es un tesoro, es una perla, es hierba buena que desafortunadamente crece al lado de la cizaña, porque estamos en el mundo. Y tenemos que tener el discernimiento de decir, espérate un momentito, esto me huele a hierba buena y esto me huele a cizaña. Y tener la sabiduría para no ser como San Juan, que iba a ir a arrancar todo a la vez. Tener la sabiduría de decir, déjame, Señor, ¿cuál es el momento adecuado para separar, cortar la mala y quedarme con la buena? Pero tenemos que tener el discernimiento para verlo desde el principio. Y luego, la red. Bueno, primero que nada como semilla, acuérdense, semilla que porque empieza con el sembrador, luego sigo con el trigo y la cizaña, el grano de mostaza, como la levadura. Ay, la levadura es buenísimo. El reino de los cielos es como la levadura, que una mujer amasa el pan. Ay, que ganas de comer pan. Amasa el pan, es que tengo como 3 meses no comer pan. Amasa el pan. ¿Y la levadura qué tamaño tiene? Es chiquitito lo que se le pone, ¿no? Y con esa levadura, el pan crece. O sea, hermano, la lección aquí que el Señor nos quiere dar es que para ser del reino tenemos que tener la mente del reino. Sencillamente. No podemos ser del reino de los cielos con los valores del mundo.
con los valores del mundo. Y aunque no creamos, hermanos, aunque estemos en grupos de oraciones, aunque seamos gente súper comprometida, aunque seamos consagrados, aunque seamos familias enteras dadas al Señor, aunque seamos de lo que sea. Juan Pablo dijo una cosa muy cierta. Todos somos hijos de nuestra cultura. Y la gran tarea que tenemos es decir qué es bueno en mi cultura y qué no es bueno en mi cultura. Porque siendo hijos de la cultura, recibimos todo. ¿Y cuántos pensamientos son verdaderamente mundanos? Pero como suenan bien, no nos suenan a pecado. Pero son mundanos. ¿Cuántos padres, yo les puedo decir a ustedes, cuántos padres que son líderes de movimiento? Un hijo quiere ser sacerdote o monja, o una hija monja, y le hace la vida imposible. ¿Y tanto amaban al Señor? Y no son capaces de entregarle un hijo, una hija al Señor. Y así vemos, por eso la división que se hace en la iglesia es porque estamos dentro del reino. La iglesia es el reino en la tierra. Por eso es que no es perfecta. Amén. Ella es santa porque es la esposa del santo. Pero como nosotros estamos ahí, nosotros somos la iglesia, es pecadora. Y no es perfecta. Pero hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad de adquirir la mente y la lógica del reino para verdaderamente expandir el reino de Dios. Porque aunque hablemos de Dios, si nuestra forma no es de Dios, no construimos el reino de Dios. Y eso es lo que quiso Jesús desde Cafarnaúm lanzar. Por eso Él no prometió nada fácil. ¿Se dan cuenta? La palabra fácil aparece en algún lugar en el Evangelio. Ustedes vieron que Él dijo, como ahora los vocational promotions, quiere ser el héroe con unos musculazos. Eso no es ser sacerdote. A mí no es que sea malo el músculo, pero cada cosa tiene su lugar, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que necesitamos coger el Evangelio y ver qué decía Jesús y qué hacía Jesús. Y en el reino de los cielos, si te rompen el techo para meterte a alguien que necesita sanación, tú no te pones bravo, sino que dices, te voy a sanar doblemente. Por el esfuerzo que has hecho, te voy a sanar doblemente. Ojalá que nuestra estadía aquí, al lado de este lago donde el Señor, en cada lugar el Señor caminó, así que donde se sienten, ahí caminó Jesús. Nosotros seamos tierra fértil, donde la semilla entra y produce un buen fruto. Amén. Amén.